Buenos días, ingeniero. En esta presentación se hablará con respecto al sobreancho de curvas del proyecto vial de la carretera Loja-Zamora, específicamente del tramo Podocarpus El Refugio. Este grupo está conformado por Ariana Jadán, José Gabriel Morejón, Marimilia Guerrero, Emily Bustamante y mi persona, Lison Rentería. Para poder abarcar los aspectos más importantes con respecto al tema sobreancho de curvas, se ha visto necesario dividir el tema en los siguientes puntos para una mayor comprensión. Introducción, ancho recomendado de calzada, vehículo de diseño, sobreancho en las curvas de 60 km por hora, sobreancho en las curvas de 70 km por hora y transición del sobreancho cada 5 metros. Bien, después de realizar el diseño geométrico horizontal y vertical y haciendo que los mismos cumplan entre sí con la coordinación planaltimétrica, es necesario realizar el sobreancho en las curvas que lo requieren. Este sobreancho en la curva se diseña porque generalmente las llantas traseras siguen una trayectoria distinta a las llantas delanteras. Por ende, se realiza un sobreancho para que el vehículo se mantenga en el eje vial cuando circule por la curva. Este sobreancho varía según la longitud y el ancho del vehículo tipo. Por lo tanto, se debe determinar un vehículo de diseño para que cumpla con el sobreancho de ese vehículo y de todos los que transiten por la vía. Muy bien, continuando con la exposición, es necesario determinar el sobreancho de la calzada, ya que este se utilizará posteriormente para el cálculo del sobreancho. Dicho ancho recomendado se lo determina en base al tipo de carretera, al tipo de terreno y a la velocidad de diseño en el tramo homogéneo, usando una tabla dada por el libro Diseño Geométrica de Carreteras del autor James Cárdenas, en donde para nuestra ruta es una primaria de una calzada, es un terreno montañoso y se tiene una velocidad de diseño del tramo homogéneo de 70 km por hora, por tanto se tiene un ancho recomendado de 7.3 metros. Muy bien, es necesario determinar el vehículo de diseño para el mismo. Como se mencionó en la introducción, se determina un sobreancho en la curva para que un vehículo pueda circular tranquilamente en la misma, sin tener accidentes de tránsito debido al ancho de la curva. Sin embargo, como es normal, generalmente en una carretera transitan muchos tipos de vehículos. Por lo tanto, es importante considerar el vehículo más desfavorable que transitará por la misma. De este modo se calcula el sobreancho de esa curva en específico para que este vehículo pueda transitar tranquilamente por la misma. Por ende, la determinación del vehículo de diseño para este proyecto es necesario saber los tipos de vehículos que en flujo normal transitan por la vía Loja-Zamora. De este modo, tener una idea general de los vehículos que transitarán por la nueva ruta y poder escoger el más desfavorable. Una vez establecido el vehículo según la normativa NEVI, es necesario determinar ciertas longitudes que nos ayudarán a calcular el sobreancho para las curvas que no cumplan las especificaciones de radio y ángulos de deflexión. Estas longitudes necesarias no se encuentran en la normativa NEVI, por lo que se ha tomado como base el vehículo especificado para realizar una comparación con la normativa AASHTO 2011. En base a esta normativa, en donde se encuentran todas las dimensiones necesarias para el vehículo de diseño, se ha determinado que el vehículo más semejante es el WB19 o WB62. Este vehículo facilitará los cálculos del sobreancho de las curvas del proyecto de la ruta Loja-Zamora, tramo Podocarpus El Refugio, y es el que se presenta. En la normativa NEVI, el vehículo escogido es el E3S3 y tiene una longitud de 20.5 metros, mientras que para la normativa AASHTO se tiene una longitud de 21.03 metros y es el que más se asemeja ya que cuenta con 6 ejes. Sabiendo todos los datos para poder realizar el sobreancho, hay que considerar que el mismo variará en función de la velocidad específica, el radio de la curva y la longitud de la espiral. Sin embargo, para el presente proyecto se utilizaron las longitudes mínimas tanto de radio como de la espiral para las dos velocidades específicas calculadas, que son de 60 y 70 km por hora. Por lo tanto, se debe realizar el cálculo de sobreancho para ambas velocidades. La determinación del sobreancho recomendado para una velocidad de 60 km por hora. Conociendo tanto el radio de la curva como de la espiral de la misma, se puede organizar toda la información para la realización del sobreancho en la siguiente tabla. Para la determinación del sobreancho necesario, se requiere calcular algunos elementos que formarán parte de las expresiones fundamentales, como es WC, que es el ancho de calzada en la curva, y ancho de calzada en tangente, que es WT. Entre estos elementos que son necesarios se encuentra el ancho del vehículo en la curva U. El valor obtenido al reemplazar los datos es de 4.22. Una diferencia radial, que es FA,
Igualmente, en donde se han reemplazado los valores y se ha obtenido un valor de 0.71 metros, un ancho adicional de seguridad Z, que se determina en función de la velocidad y el radio, y se ha obtenido un valor de 0.56 metros. Con estos parámetros se determinan los elementos antes mencionados como el WC y el WT. Estos valores nos servirán para determinar el sobreancho y serán descritos más adelante por mi compañera. Finalmente, el sobreancho necesario para la curva de 60 km por hora es de 3.56 metros. Para poder determinar el vehículo de diseño en un proyecto vial es necesario de ciertos estudios en cuanto a la distribución de automóviles de vías alternativas o parecidas. Si bien estos se obtienen mediante foros vehiculares que nos permiten conocer el tipo de vehículo y la cantidad de veces que transita por la carretera. Para el presente proyecto se hará uso de la investigación con respecto a la variación temporal de los factores de hora pico y volumen en la vía actual Loja-Zamora, realizada por los ingenieros Soledad Segarra y Belisario Zárate. Para el conteo de los automóviles utilizaron el instrumento llamado Metro Count, realizado por ARX. Cuando un vehículo pasa por este instrumento, este contabiliza los ejes y los clasifica de la siguiente manera. Sabiendo dicha clasificación empleada en la investigación, después de 14 días de uso de dicho instrumento, los ingenieros tuvieron los siguientes resultados. Como se puede evidenciar, el vehículo que más transita por la vía Loja-Zamora son los vehículos livianos, con un 81.63% en el carril derecho y un 81.25% en el carril izquierdo. Sin embargo, para el vehículo de diseño se plantea utilizar el vehículo tipo más desfavorable. Como se puede evidenciar, el ART6 corresponde a un vehículo de 6 ejes y cuenta con cierto porcentaje en dicho estudio. Como se puede ver en la tabla con respecto a la clasificación ARX, el vehículo tiene 6 ejes y una dimensión de 11.5 a 19 metros. No obstante, dicha información es insuficiente para el cálculo del sobreancho, ya que no cuenta con las dimensiones entre los ejes ni el ancho. Por lo tanto, se utilizará la NEVI para determinar el vehículo de diseño. En base a las dimensiones del vehículo de diseño, específicamente refiriéndonos a la longitud y al número de ejes, se pudo fundamentar en la NEVI que este corresponde al automotor 3S3, como se muestra a continuación. La longitud de este es de 20.5 metros, por lo que cuenta con cierto factor de seguridad en comparación a los 19 metros de la clasificación ARX. Determinación del sobreancho recomendado, 70 km por hora. Para poder determinar el sobreancho recomendado se tomaron en cuenta los siguientes datos, con curva de 70 km por hora. Una vez extraída de la AASHTO y en conjunto con los elementos antes mencionados, la ecuación del cálculo del sobreancho debe determinar un valor de ancho de calzada de curva, mismo que se obtiene de la siguiente ecuación, donde el valor de n corresponde al número de carriles. El valor de c equivale a la distancia lateral libre entre vehículos en función del ancho de calzada. En este caso se tiene un valor de ancho de calzada de 7.3 metros, por lo que se tendrá un valor de c de 0.9 metros. Se conoce que u, fa y z son valores mencionados anteriormente. El resultado es 9.75 en WC. Considerando que el ancho de calzada en tangente WT tiene un valor de 7.3 metros, se puede determinar el sobreancho necesario, el cual es el siguiente. Sobreancho cada 5 metros. Para poder determinar el sobreancho cada 5 metros, se hace uso de una ecuación en función de la división del sobreancho, el sobreancho recomendado y la longitud de la transición del peraltado, dado de la siguiente manera, donde LP es la longitud de la espiral antes calculada. Y así se procede aumentando en 5 metros el valor de LP hasta llegar a la longitud de la transición del peraltado total. Sobreancho cada 5 metros para velocidad de 60 km por hora. Se repite el mismo procedimiento para una velocidad de 70 km por hora, considerando una longitud de espiral de 60 metros, obteniendo los siguientes resultados. Finalmente se puede realizar una comprobación de los cálculos en donde el sobreancho para toda la longitud de la espiral debe ser el mismo valor al sobreancho recomendado que se calculó con anterioridad. Como se puede observar en las tablas, estos valores se comprueban en ambos casos. Muchas gracias por su atención.